¿Preparó, Dayami? Sí, está bien. Ya, sí, hola. ¿Qué? Este muchachito es el novio de ella. No, no te veo los lentes. No alcanzo yo a ver también, pero sí, siempre está ahí. Y ella también. Bueno. Permítame, doctor, es que me están ayudando un poquito. No se preocupe, Dayami, ándele. No saben si va a ser festivo el 5 de mayo, no saben. No va a ser festivo, doctor. Van a dar el primero, pero el primero cae en sábado. Ah, sí, es el día del trabajo, el 1 de mayo. Y el 5 de mayo es la batalla de Puebla, cuando México venció a los franceses. Los franceses, cuando México hizo su independencia, se comprometió con la madre España en dar una autoindemnización, cosa que no había hecho nadie a través de la historia que yo sepa. El vencedor nunca da dinero, nunca indemniza. Y como el gobierno de México terminó su independencia entre el 19 y el 17, había una lucha por el poder. Pero el primer presidente que tuvo México fue un militar, Guadalupe Victoria, que tiene una frase muy famosa: ahí va mi espada por prenda y voy por ella. Y esa historia que yo llevo de México, como la geografía, la aritmética, la gramática, el español y ciencias naturales, nomás teníamos en la primaria el libro de lectura. Todo escribíamos en la tarde, íbamos en la mañana de 8 a 12 y de 2 a 5 y media o a 6. Y no teníamos libros de historia ni de gramática. Y aquí conservo un libro, un diario del 6.º año de primaria que no lo llené, y aquí lo conservo, por aquí anda, en donde decía 6.A, porque antes no existía el libro de texto, empezó en 1959 o 62, y todo escribíamos. Y así fue como México tuvo su primer presidente, pero se atrasó en sus pagos porque le pidió a Francia, le pidió a Inglaterra, le pidió a Estados Unidos, y se atrasó en los pagos para pagarle a España. Entonces venían a invadirnos los franceses, los españoles, los ingleses y hasta los alemanes. Pero Estados Unidos, que hizo su independencia en 1776, la concluyó. Entonces estaba al tanto de esos acontecimientos y sabía que las flotas venían a invadir a México. Pero venían con doble intención los franceses a retomar las colonias francesas, los ingleses las inglesas, y venían con doble intención, y Estados Unidos se dio cuenta y esperó a las flotas
y les mandó un emisario y les dijo, vale más que se regresen porque yo ya tengo barcos de acero, y los hizo manifiestos. Si no se regresan, los voy a hundir. Yo tengo barcos de fierro, de acero, ya los astilleros, no recuerdo el estado de Massachusetts, algunos están los primeros astilleros de barcos de fierro, y se regresaron, nomás los españoles se quedaron, y de ahí que aquí en Estados Unidos se festeje el 5 de mayo, y cuando estaba George Bush, hijo, y antes se festejaba el 5 de mayo, en agradecimiento y reconocimiento al gobierno de México que le ganó a los franceses. Por eso se festeja el 15 de mayo. Y George Bush, hijo, casó con una dama, porque se conocieron en la universidad, casó con una mexicana, la primer dama mexicana, esposa de un presidente de los Estados Unidos, porque su papá, George Bush, fue presidente y luego el hijo. Y entonces se festejaba el 5 de mayo hasta que llegó Trompas y ya no. Pero ciertos estados lo festejan o lo reconocen, ¿verdad? En donde hay mexicanos. Esa es la historia que yo escribí de mis maestras, porque tuve dos profesores patanes, bueno, para nada. Uno de ellos nos hacía pelear. A ver, tú y tú, ponte a pelear con este. Y así para divertirse en la tarde. Así es. Guardo esas cosas que tuve mucho mejores maestras en primer año. Cuando estudié comercio y contador, mi profesora Olivia, la profesora Brondon me daba inglés. Y así, en la preparatoria nocturna también. Y así, la doctora Redondo en embriología. Y se acabaron las mujeres. Después ya no tuve en la Facultad de Medicina. Pero esa es la historia de México. Ándele, Dayami. Inicia. Ya se ve, es la Sí, diapositiva de síntomas y signos. sí. Ah, ok. Muy bien, perfecto. Esta enfermedad se va a dividir en lo que son 3 fases y en la primera van a haber trastornos afectivos y síntomas psicóticos. En la segunda, aparte ya van a tener inestabilidad social, ya sus familiares o sus amigos van a empezar a notar cambios en el comportamiento de estas personas y decir es que tú no eres así o es que tú no eres asá o van a tener comportamiento errático que a lo mejor va a pasar una cosa que no tiene gran importancia y ellos van a estallar en un ataque de furia, que es el más común. También van a presentar pérdida de la memoria y síntomas iniciales del Parkinson. Por último, la tercera fase ya es una disfunción cognitiva en general. Hay personas que incluso pueden dejar de escribir porque ya no se acuerdan o cosas que a lo mejor son fáciles para ellos no lo son, cuestiones de lógica, de sarcasmo, etcétera. También van a progresar a lo que es la demencia y con frecuencia se va a acompañar al parkinsonismo, además de que van a presentar anomalías del habla y de la marcha. También otros pacientes pueden presentar lo que es cefalea crónica, depresión, vértigo, sordera, disminución progresiva de los movimientos musculares y también alteraciones oculares, que la más común sería la ptosis palpebral. Y algo que quiero hacer mucho énfasis es que la depresión está en casi todos estos pacientes y de hecho una de las razones por las cuales es tan preocupante esta enfermedad es porque la mayoría de las personas que la padecen se suicidan o tienen prácticas para suicidas. Entonces es por eso también que se tiene, se quiere investigar mucho para tratar de ¿Tocó, evitarla. tocó usted un signo tosis palpebral?
y ptosis palpebral es caída del párpado que llega a inclusive por abajo de la pupila. Y porque el músculo orbicular de los labios, que lo inerva el séptimo par craneal, el facial, no es el que está afectado ahí. El que está afectado es el músculo de Müller. Y el músculo de Müller viene en ojo, ahí en la anatomía del ojar, excelente, ni Quirós la trae, en donde es una inervación simpática del sistema nervioso autónomo. Y la primera neurona del simpático está ahí, en la parte posterior del hipotálamo, y el parasimpático adelante. Pero tocando a la inervación del músculo de Müller, es una patología que le tocó a vivir a mi hijo. Lo extrajeron con forceps y lo lastimaron. Lo lastimaron y muy dolorosa para mi esposa y para mí, muy traumática porque yo estaba ahí. Y la incomprensión de una clínica particular que no dejaron médicos responsables, que mi hijo sufrió esa consecuencia. Y entonces, previendo yo todo y conociendo al segundo médico que llegó ahí, dije, quédate, te pago toda la semana o el mes. Es que voy al seguro, te la pago. Acuérdate, trabajamos juntos de noche en el hospital universitario y yo en farmacia. Y no quiso, y mandó a otra doctora. Eso fue, porque ese día yo presentaba embriología. Y ese día, después del examen, o antes, porque yo ya lo había pasado, y por cuestiones políticas no me hicieron la aprobación con 85. Y llegó el fulano ese. Y luego el otro, eran como, yo nomás firmé el examen y me vine. Ya tenía la calificación por la doctora Redondo, que me la justificó por una bióloga asistente que me hizo, alguien le dijo que me hiciera mal. Y, y después la otra llegó casi a la 1:30 y que tenía prisa porque entraba a las 2. Y sin anestesia, extrajeron a mi hijo con forceps y mi esposa sufriendo. Y tiene caída palpebral por lesión a esa rama posganglionar simpática, porque la primera neurona está en la parte posterior del hipotálamo, la segunda está en la columna intermedio lateral, torácica 1. Ahí sale la fibra preganglionar, ramo comunicante blanco, y la cuarta está en el ganglio cervical superior. Y después asciende por la carótida y a la inervación a todo, la vascularización, y al último da inervación a ese músculo de Müller, por eso hay ptosis palpebral. Y afortunadamente mi hijo no tiene toda la lesión, porque si no hubiera tenido lo que es el síndrome de Horner. El síndrome de Horner, hay ptosis palpebral, hay anhidriosis no suda de ese lado, hay protusión ocular por acúmulo hay de ciertos tejidos y hay caída del párpado. Y usted mencionó que hay afectación y que hay ptosis vertebral. Entonces puede ser alguna afectación, no sé, sino a nivel del hipotálamo que se manifieste esto o a nivel de la columna intermedio lateral por la trayectoria que tiene ese nervio para inervar al músculo de Müller. Sígueme. Sí. Bueno, es también importante que les vuelva a mencionar que la gravedad de la enfermedad se relaciona mucho con la cantidad del tiempo que la persona estuvo dedicado a este deporte de contacto. Entonces, obviamente, si tenemos a alguien que se dedicó desde muy joven y muchos años, su
sus daños van a ser muchísimo más graves que una persona que a lo mejor no jugó tanto tiempo. Pero también se levantó como una teoría de que si los golpes de la cabeza realmente fueran la causa de esta enfermedad, entonces las personas que podríamos sufrir una contusión a lo mejor una vez en nuestra vida, también podríamos desarrollar la enfermedad. Pero esto no se ha comprobado porque realmente esta está ocasionada por los golpes repetitivos. Y ahorita les voy a platicar un poco más de qué es lo que pasa una vez que están estos golpes repetitivos. Muy bien. Quisiera explicarles primero lo que es la patología y después ya la fisiopatología, porque así es como yo lo entendí un poco mejor. Y si nosotros desde un punto de vista macroscópico vemos el cerebro va a tener una reducción de su peso, que esto normalmente es porque se atrofian los lóbulos. Normalmente es el lóbulo frontal y es Sí. por eso que tienen problemas con la cognición. Ujú. Y también pueden tener atrofia de los bulbos olfatorios, el tálamo, cuerpos mamilares, el cerebelo y va a haber adelgazamiento del cuerpo calloso, que esto también puede contribuir a la reducción del peso, pero igual la reducción del peso es leve, no se ve tanto. Y bueno, también va a Si haber mal no dilatación recuerdo, del... Dayami, el Ujú. encéfalo, según la anatomía de Testit, la mujer tiene como 1100, y el hombre es una diferencia como de 100 gramos. No recuerdo, tendría que ir a buscar el libro, la anatomía de Testit. ¿Por qué? ¿Por qué me baso en ella? Porque ese hombre y la Tardiet estudiaron cientos de cadáveres, cientos y cientos. Entonces, hasta nos dicen con porcentajes, ¿verdad? Entonces, como usted está explicando, la atrofia viene primero en el lóbulo frontal y puede estar en el lóbulo parietal porque guarda mucha información, mucha sensibilidad y lógicamente las arterias cerebrales anteriores son las más desprotegidas, las más desprotegidas. Y pues atrofia cerebelosa porque las, las lesiones en el lóbulo prefrontal están para movimientos muy específicos, aparte de que ahí está el superior, la conciencia, lo que debe hacer o no lo debe hacer. Y, y las alteraciones en que hay disminuciones del cuerpo calloso, pues claro, porque se van disminuyendo los, la- las terceras eh, formas en que se comunica el área motora, el área sensitiva y hasta la visual. Por eso el área motora primaria, la secundaria, la terciaria o complementaria o suplementaria y la complementaria que nos va a decir, va a poner a trabajar al otro hemisferio de acuerdo, acordemente. Yo no puedo subir un árbol nada más con una mano y un pie. Entonces disminuyen las fibras del cuerpo calloso y y pues lógicamente por la atrofia van disminuyendo. Todo lo que se atrofia se reduce su espacio. Y pues las cuestiones cerebelosas, pues el cerebelo deja de funcionar también porque no está excitado como debe ser, me supongo, ¿verdad? Pero el cerebelo tiene mejor circulación en proporción a su masa que el encéfalo, ¿verdad? Porque está comunicado por las dos arterias vertebrales. Y hay más insuficiencia a nivel de las carótidas por las placas arterioscleróticas. Pero también las hay en las vertebrales. Pero el óvulo que tiene más y mejor circulación es las que irriga pues, lógicamente la cerebral media. Y pues es parte, casi gran parte del lóbulo frontal. Y por eso siempre, una y otra vez, les digo, pónganme la anatomía del ojar para que vean las distribuciones de la arteria cerebral media. Y la cerebral anterior nomás va por el reborde, por su cara externa, la circunvolución prefrontal, y por su cara interna.
Por eso las deficiencias de la arteria cerebral anterior pues causan trastornos de la conducta, el superyo y del yo, que son los lóbulos orbitarios, y hay afectación. Por eso no les pongo las afasias de diferentes formas, porque, porque necesitamos conocer la distribución arterial y la función y luego la disfunción, ¿verdad? Sígale, Dayami. Muy bien. Sí. Bueno, otra cosa que también, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es que el cabum septum pelluceo va a tener muchas fenestraciones y de hecho se va a notar en las imágenes. El septum lucidum es una membranita que va de la parte anterior del cuerpo calloso y separa prácticamente la parte anterior en los dos tálamos, ¿verdad? El septum lucidum. Sígale. Sí. Desde un punto de vista microscópico, lo que vamos a ver es que va a haber una pérdida de las de las neuronas, perdón, y también va a haber una gliosis principalmente en el hipocampo, lo que va a estar acompañado de degeneración fibrilar. Pero aquí el hallazgo más importante, y es la razón por la que logran definir si sí es una encefalopatía traumática crónica, es que hay una gran cantidad de ovillos neurofibrilares, hilos de neurófilo, ovillos gliales. Y todos estos van a estar formados por la proteína tau. Ahorita les voy a explicar cuál es el funcionamiento de la proteína tau, porque esta realmente es una proteína normal en Sí, nuestro cuerpo. Eh, pero en ellos ya va a ser una reacción de proteger al cuerpo, pero como va a pasar constantemente, ahí es el problema. En esta imagen que les puse ahí, es un corte de cerebro de un jugador y lo que señala la flecha son los ovillos neurofibrilares que se van a acomodar alrededor de las neuronas y les están causando todo este problema. Otra cosa aquí es de que esta proteína tau también es muy común en los pacientes que tienen Alzheimer, pero Alzheimer. la preocupación de los doctores es que la mayoría de estos jugadores mueren a los 45, 50 años y al momento de que les estudian su cerebro, se dan cuenta que su cerebro está tan atrofiado y su cerebro está tan degenerado que es como si tuvieran un Alzheimer avanzado a los 90 años. Entonces, eso lo pongo en perspectiva para darnos cuenta de que todo el daño que está pasando en una persona que está joven realmente. Es muy triste. Sí, sí. Sí, ¿por qué? Porque pues hubo lesiones vasculares degenerativas y tiene las características de Alzheimer, neurofibrillas, ovillos, o sea, agujeritos dentro del citoplasma de las neuronas, ¿verdad? Y y como en el Alzheimer, ¿verdad? Bueno, ahora en cuestión de fisiopatología, antes de que me digan porque hay un pájaro ahí, es porque hubo un doctor, que es el doctor Bennett Omalu, el que hizo esta comparación para tratar de explicar por qué está ocurriendo este daño en el cerebro. Ahora se supone que este es un video, pero no sé si lo puedan ver. Necesito que me digan, porque si no lo Sí, voy a explicar yo. ¿Sí? sí, Bueno, pues es ese es como un pájaro carpintero, ¿verdad? exacto, es un pájaro carpintero y pues nosotros sabemos lo que hace y ahí en el videíto se muestra cómo está golpeando el arbolito y su cabeza, su cráneo se mueve todo. En cuestión de esos pajaritos, ellos tienen un hueso que se llama hueso yoides y ese hueso los protege a ellos contra esos golpes. Ellos están hechos para resistir esa clase de golpes, ¿sí? Nosotros no, nosotros no estamos hechos para eso y no tenemos nada que nos ayude de golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y aquí tengo unos videos, también para ver más o menos la clase de golpes que se reciben en esta clase de deportes de contacto.
Ese es un ejemplo. Igual muchas veces dicen, bueno, pues es que están usando cascos, pero pues igual se puede chocar casco contra casco y el cráneo va a sufrir el mismo daño que si se hubiera hecho sin casco casi. ¿Y por qué va a pasar esto? Es porque nuestro cerebro está inmerso en el líquido cefalorraquídeo, pero no tiene ninguna protección para los golpes repetitivos de que una y otra y otra y otra y otra vez. Y en cada golpe, pues el cerebro se hace hacia atrás, pero la cabeza vuelve a regresarse hacia enfrente todavía unos centímetros y va a chocar con las paredes del cráneo. Entonces, como quiera, está viendo un daño. A lo mejor no va a mostrar síntomas, porque muchas veces así lo pensamos, no muestra ningún síntoma, pero a la larga está viendo realmente un daño. Y esto es con puras caídas de que cuerpo con cuerpo y se cayó la persona y el cerebro se mueve, ¿no? Pero aquí también traigo otro video en donde ahí sí le están dando un golpe directamente a la cabeza y de hecho no sé si se escuchan los videos. A lo mejor sí se reproduce, pero no se escucha. Necesito que me digan, si no, para yo decirles lo que dice el video. ¿No se escucha? ¿O sí se escucha? No. No, bueno, les voy a poner el video y ahorita les voy a decir lo que dice, ¿ok? Sí. El golpe recto de Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. no se compara con el jab más potente que hasta el momento se ha visto en los cuadriláteros. El del boxeador de peso pesado, Mike Tyson, con una fuerza máxima de hasta 7.500 newtons. Y aún es igual de increíble la velocidad a la que viajan sus puños de acero, superando los 70 kilómetros por hora, cuyo knockout es comparado con el traumatismo cráneoencefálico que experimentaría una persona que viaja en un automóvil a más de 70 kilómetros por hora al estrellarse contra un poste de concreto. Bueno, aquí lo que dice es que los golpes de este exboxeador Mike Tyson se comparan con el trauma cráneoencefálico que va a sufrir una persona viajando en un auto a 70 kilómetros por hora contra un poste de concreto. Entonces, imagínense los que juegan contra él, vivir eso y que sea como cualquier otra pelea y luego va a pelear con otra persona y le van a volver a pegar y así. Son golpes muy repetitivos y que realmente no están dejando que sanen tampoco, porque a eso se dedican, de eso viven, están entrenando siempre y están jugando siempre. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya, bien, desde fisiopatología. Ok, recordemos que la enfermedad se caracteriza por una acumulación de la proteína tau, que el nombre completo es tau hiperfosforilada, así es el nombre completo. Esta es una proteína que se asocia a los microtúbulos y se va a alinear en el interior de la neurona para poder estabilizarla y para poderle darle una regulación a la célula, que ésta funcione de la manera correcta. Como les dije anteriormente, estas proteínas son totalmente normales en el cuerpo porque porque nuestras neuronas necesitan que haya alguien que las esté regulando, que las esté estabilizando y también porque estas forman parte de lo que es el citoesqueleto. Aquí el problema es que una vez que, imagínense, es, hay un trauma y luego, ok, salen las proteínas tau para tratar de estabilizar esas neuronas que están siendo dañadas. Pero eso no pasa una vez, no pasa dos veces, no pasa tres veces, no pasa cuatro, pasa constantemente, constantemente, constantemente. A lo mejor si están en temporada, va a pasar cada semana. Eso sin sumar los entrenamientos de los jugadores. Entonces esto está pasando continuamente y lo que va a causar es que las proteínas estas se van a aglomerar en exceso, provocando que el citoesqueleto va a colapsar y va a dañar el funcionamiento de las neuronas. Entonces, realmente esto es un proceso en el cual el cuerpo intenta sanarse a sí mismo, pero como ocurre tantas veces, termina saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Sí, sí, Entonces, sí. lo que pasa es... Ujú. Sígale. Entonces, lo que pasa es que el cerebro empieza a degenerarse y se va a deteriorar. Y a estos aglomeraciones de la proteína es lo que yo les llamaba anteriormente los ovillos, que lo mencionamos ahorita. Y bueno,
De forma resumida, el doctor Bennett Omalu decía que básicamente esta era una enfermedad causada por un mal funcionamiento de las proteínas del cerebro. Una vez más, estas intentan sanar, pero esto pasa continuamente y termina acumulándose y el daño es peor. ¿Cómo se van a dar cuenta que es Alzheimer y que es una encefalopatía? Bueno, por su historia clínica, porque se va a saber si la persona estuvo jugando por muchos años. También porque el patrón no es el mismo. Sí tienen ciertas diferencias, se acomodan en diferentes lóbulos, hay un cizallamiento diferente, todas esas cosas que pues un patólogo ya más especializado podría verlo. Dijo usted la palabra cizallamiento. Y cizallamiento es la ruptura, tanto, bueno, porque usted lo dijo y lo dijo bien, los túbulos es el citoesquelético de todas las células, los microtúbulos que participan en que todos los organelos estén en su lugar y que todo esté bien. Y participan también cuando hay una división celular en los centrómeros, pero es el citoesquelético, es el esqueleto de la célula. Y como usted lo está explicando muy bien, entonces estas proteínas tienen la capacidad para amortiguar, como usted dijo, pero llega un momento en que, como no hay descanso, si simplemente un boxeador, ¿cuántos golpes no recibe durante 10 rounds? Por eso antes las peleas a campeonato eran de 15 y en los 20 eran más rounds. Por eso han reducido de 15 a 12. ¿Y cuántos golpes no se da un, un boxeador? Y los que más se afectan son los boxeadores más entrones, que saben tirar golpes, pero no saben quitarse golpes. No hacen el bendix, se le llaman rotar para un lado, o el cabeceo de aquí para allá, de allá para acá, para evitar los golpes. Estos boxeadores son como el Olivares, como había un boxeador que murió muy joven, el Toluco López. Estaba muy súper golpeado, pero nunca dejaba de tirar golpe. Y agarró un campeonato, pero a nivel de México, no a nivel mundial. Pero no sabía defenderse. Y él hacía su pelea cuerpo a cuerpo, en donde todos los golpes pues llevaban toda la fuerza y la distancia para causar efecto. En tanto, alguien que cabecea y se va para atrás no alcanza, que tiene el boxeador debe tener un juego de piernas. Por eso Cassius Clay, y yo me acuerdo cuando empezó él, yo iba a la preparatoria nocturna y salíamos rápido para una cantina que estaba a 3 cuadras de la escuela. Y veíamos ahí las peleas de él, porque pues ya cuando llegaba ya era muy tarde. Y decía, vuelo como abeja. No, vuelo y floto como mariposa, pero pego como abeja. Y terminó con Parkinson. Murió de Parkinson. Murió muy joven. Y fue el primer campeón de que se andaba moviendo, brinque, 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 brinque. Nadie lo había hecho. Y le ganó a un boxeador tremendo, a Floyd Patterson. Me tocó ver esas peleas. Era un hombre terrible, que cargaba un sillón, así horizontalmente lo sostenía. Era un hombre fuertísimo, pero para Cassius Clay era un costal, porque no creían. Cuando lo noqueó, decían que había sido pagada, y no es cierto. Después nadie lo venció, se retiró, no recuerdo si regresó ya a destiempo, pero terminó de Parkinson, quizás mal diagnosticado, murió muy joven. Y su hija, campeón mundial
en pugilismo. Una hija de Cassius Clay. Y es que él se llamaba Cassius Clay, pero se puso como profesaba la religión del Corán, Mohammed Ali. Y el Corán, según, no permite que la gente vaya a la guerra, yo no sé. Pero luchó para no ir a la guerra de Vietnam. Y no fue, puso un amparo. Que por su religión y yo no sé. Pero ese fue Cassius Clay. Sígale. Muy bien. Otra cosa que es importante aquí es que los ovillos neurofibrilares, como son más densos en los surcos corticales y sobre todo se encuentran en el área perivascular, esto dice que puede significar que hay una interrupción de la microvasculatura cerebral al momento de cada impacto. Y también dice que las neuronas pueden estar elongadas y que esto es por el mismo cizallamiento. ¿Pueden Bueno, estar en un qué, perdón? elongadas. Elongadas. O sea, Ujú, alargadas. O sea, ujú. es como una cachiporra o como una macana, que está así y un extremo está bombado. Sí, sí. Este, sí, qué bonita exposición. Y sobre todo, pues, son por las micro hemorragias y pues tantos golpes. Y luego, como dijo usted, después en el entrenamiento, y en el entrenamiento, pues también reciben algo de golpes por parte del sparring, ¿verdad? Pues no tienen descanso. Y luego, Ujú. y luego trotear y correr todos los días, pues qué reparación puede tener si no descansa la circulación cerebral. Sígale. Bueno, factores protectores, pues obviamente sería evitar lesiones de esta clase y más que sean de forma de repetitiva, pero aquí lo más importante es que como hay una asociación con deportes que son muy reconocidos como el boxeo o el fútbol americano, sobre todo en Estados Unidos, se pide que por favor se informe a la gente, porque eso fue un problema y ahí es donde entra lo del doctor Bennett Omalu, que él fue el que dijo que se tenía que avisarle a las familias y se tenía que decirle y hacer conscientes a todos estos atletas de que esto era un riesgo. Antes, pues no lo iban a querer de esa manera porque era perder gente o posibles atletas o etcétera. Entonces, bueno, eso es un proceso que se sigue llevando porque no es no es tan viejo los ay, se me fue la palabra. No, Los hallazgos del doctor Bennett Omalu. Entonces todavía se sigue en esa pelea de qué se va a hacer, qué no se debe de hacer, pero lo que se pide al menos es de que haya una gestión y una evaluación de todos los efectos en donde los golpes son inevitables, como en estos juegos, que ahí es donde entra lo que dice el doctor, que antes eran más rounds, ahora son menos, um, todo ese tipo de cosas con tal de evitar el daño del paciente o al menos disminuir el daño del paciente. Y también introducir estrategias que disminuyan la severidad del trauma, estarlos checando, luego, evaluación neurológica, te está pasando algo, te sientes diferente, los compañeros, ¿cómo lo estás viendo? Para en el momento en que se vea algo, parar y tratar de tratar a la persona de la manera correcta. Porque pues muchos a lo mejor ni siquiera sabían qué tenían y fue lo que tristemente pasó en muchos casos y pues, siguieron jugando y pues siguió empeorando el problema. Ahora, diagnóstico, lo que es diagnóstico y tratamiento para mí es la parte más triste. El diagnóstico es que realmente no hay un diagnóstico definitivo en el cerebro vivo. La manera en la que se dan cuenta que tuvieron esta enfermedad es una vez que ya fallecieron y revisan su cerebro y ahí es donde encuentran las aglomeraciones de la proteína tau. Se ha estado desarrollando, ahí decía, una tomografía con flúor 18 para poder detectar esta enfermedad en el cerebro vivo, pero sigue en planes, sigue en estudios y hasta ahorita no tampoco se ha designado como diagnóstico. es que Desgraciadamente se van a dar cuenta de esto hasta que ya fallezcan.
Sí, es que detrás de esto, Dayami, hay mucho dinero. El Sí, box, millones de dólares. El fútbol americano, millones de dólares. Y sí, aquí, de hecho, ajá, y aquí vemos una trepanación y hay una hemorragia ahí, en la parte anterior, en el lóbulo entre los hemisferios, en la cisura interhemisférica. Y se ve alguna coloración a nivel del lóbulo frontal. Yo la estoy viendo del lado rojo a la izquierda. Y pues es lo que alcanzo a ver. Y ahí es como se hace una trepanación, como se hace una incisión por arriba de la ceja, por detrás del pabellón, hasta llegar hasta el líneo, la tuberosidad occipital externa, y luego se baja todo ese tejido que, bueno, ahí ya se quitó, se hizo la trepanación, ya la bóveda craneal está abajo, está por detrás del encéfalo. Pero toda esa parte es como la galea poneurótica, que es la que nos permite que tenga movimiento el cráneo y que nos protege contra los golpes directos como al boxeador, para que no se localice en un centro, para que se chisquee, vaya, o para que se refracte si fuera un rayo, o refracte o se desvíe, vaya. Entonces, ahí está jalado la galea poneurótica. Cuando vayan a tener medicina legal, pues ojalá y vean cómo se hace una autopsia. Cuando llevé medicina legal, teníamos la obligación de quedarnos hasta cayera un cuerpo. Y si no hay bien esa noche, pues vuélvete a desvelar, para ver una autopsia. Y así se hace una trepanación. Sígale. sí. Y bueno, el tratamiento es sintomático. Va a todo depender de lo que esté mostrando la persona y por lo mismo que la sintomatología es muy inespecífica, pues les van a estar dando medicamentos de todo sin saber realmente qué es lo que tiene el paciente y em, sin estar dirigiéndolos hacia el diagnóstico de la encefalopatía traumática crónica. Entonces, les voy a platicar de dos casos, que uno es de la película que vi y otro es del documental. Muy bien. Este es el jugador Mike Webster. Él murió a los 50 años, 12 años después de retirarse del fútbol. Y quiero que haya mucha atención aquí porque dice que jugó 245 partidos durante 17 temporadas y por 10 años jugó consecutivamente 177 partidos. Eso fue de manera profesional. Aparte de los entrenamientos, aparte de los juegos que tuvo de una forma universitaria y aparte él jugaba en la preparatoria. Y médicos que han estado estudiando mucho su caso dicen que estiman que él recibió el trauma como si hubiera estado en 26,000 accidentes automovilísticos. Entonces, recibió muchos golpes, Siendo, básicamente. siendo una persona súper sana, Ujú. súper sana. Y Es, es lo sorprendente, ¿verdad? De otros países que en México, pues no se reconozca a la gente valiosa, sino se le pone trabas. Y que por eso hay una frase que dice, la historia es la madre de todas las ciencias. Y pues quien ve para atrás, pues podemos mejorar nuestro presente y poder llegar a planear poquito el futuro, porque el futuro es bien difícil, porque no somos dueños ni del siguiente próximo segundo. Entonces, qué bueno que hizo esta investigación, que nos quedaba nada más en mi mente del pugilista, pero qué bueno que puse esta exposición para que vea que ese deporte también es sumamente peligroso y como no tienen descanso, pues fuera un superhombre que hubiera vivido 90 o 100 años para soportar todo eso, pero los entrenamientos a veces son más
duros y más difícil que los mismos juegos, porque el esfuerzo es tremendo. Yo alguna vez quise jugar fútbol americano y no, porque sí eran muchos en la escuela y pues no. Pero pues qué bonita presentación tuvo. Pues, la felicito porque nos llenó de conocimiento. Ya, ¿tiene algo más que decir, Dayami? Estaba todavía terminando de explicar y uno más, y ya No, termino. muy Yo bien. creo que de la termino. No, ándele, continúe por mí. Me encanta escucharla, ándele. Sí, está bien. Bueno, algo curioso aquí era de que al momento de su fallecimiento, su historial clínico sí decía que tenía desórdenes de humor, intentos de suicidio y paranoia, e incluso los amigos de él, que habían pues convivido con él desde antes de que él se retirara, decían que él ya tenía depresión, se le olvidaban las cosas, estaba demente y que tenía mucho dolor de huesos y músculos y que él vivía en su camioneta o en estaciones de tren. Cuando él tenía una casa, cuando sus amigos le pagaban hoteles, él seguía durmiendo ahí y él desaparecía durante semanas sin explicaciones, sin contactar a nadie, sin acordarse a veces de las cosas que había hecho. Y también se volvió tan inquieto que llegó a usar electrochoques para inducirse el sueño y poder descansar. Y lo feo de esto es de que sabiendo todo eso de esta persona, cuando él fallece, su compañía del equipo en donde él jugaba dijo que había muerto de un ataque de corazón y que el Eh, cerebro no tenía daños físicos, no tenía atrofia, no tenía hemorragia, no tenía infartos, no tenía absolutamente nada. Y pues el doctor Bennett Omalu fue el que dijo, si no había daños cerebrales, ¿por qué es que estaba mostrando tantas afecciones de neurología? De Entonces, conducta. él fue el... Ajá, y pues ya, después se hizo todo un juicio, salió que él tenía encefalopatía traumática crónica y es una pelea que se tiene realmente hasta la fecha. En juicio, Y, ujú, que no progresa. Hay ujú, mucho dinero atrás. y este es otro. Él es también un jugador de la NFL y él falleció a los 27 años. Él falleció por suicidio. Él tiene otra historia, aparte, él fue condenado a cadena perpetua por homicida, pero ahorita les voy a platicar un poco más. Cuando él se suicida, llevaron su cerebro a que lo estudiaran y la razón de esto es porque cuando a él se inicia el juicio de los homicidios que él había cometido y todo eso, a mí algo que me llamaba mucho la atención era que las personas, o cuando iban a testificar o cosas así, contaban muchas cosas. Contaban que él desde preparatoria, él no se acordaba, que a veces le decían, oye, ¿te acuerdas de que hiciste esto? Y él, no me acuerdo. Y que él empezaba a tener pérdida de memoria varias veces, que también tenía un comportamiento muy errático. Uno testificó que a un chavo una vez pasó, estaban en un bar o algo así, y pasó y por accidente le derramó un poco de la bebida, que a lo mejor una persona va a decir, ay, no pasa nada y se seca y ya. Pero no, dicen que él estalló en un ataque de furia y de hecho fue a perseguir al hombre en el auto y le aventó, no me acuerdo si era un lanzallamas o no sé qué era, no me acuerdo, pero era algo que no, a lo mejor uno no iba a hacer cuando le derraman una bebida. Sí. Este, y salen varias cosas así en el documental que llaman la atención y algo que también mencionan mucho es de que como el papá de él era jugador, lo empezó a entrenar a él desde niño. Entonces, me parece, y si me equivoco, pues pero lo que encontré era que él empezó a entrenar como desde los 12 años. Entonces, ¿cuántos años son? Son como 15 años de que él estuvo entrenando y entrenando y entrenando y entrenando y entrenando y recibiendo traumatismos, básicamente.
Entonces, cuando lo más raro de esto es que a él lo habían acusado de un homicidio, le dieron cadena perpetua, pero luego lo acusaron de otros 2 y le dijeron, ¿cómo se dice Absuelto. Ajá, que Bien. absuelto, ajá, porque no había pruebas suficientes. Entonces ahí es donde viene la parte curiosa. Él le habla a su abogado y le dice que está súper contento porque lo absolvieron y el abogado está hablando de lo que va a hacer para que lo absuelvan del primero y así, que porque tampoco había pruebas y bla, 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 bla. Él estaba muy contento, estaba optimista porque él decía que ok, que la NFL ya no lo iba a aceptar para jugar, pero él quería estar fuera, ¿no? Y a las horas les llaman a los familiares y les dicen que se suicidó. Entonces, ahí es donde está bien raro, que cambiaba mucho de emociones y eso era algo que también testificaron y esa fue también la razón por la cual sus familiares al momento de que ya se suicida y etcétera, etcétera, ellos mandan y donan el cerebro de este jugador a, a que lo investiguen porque sí les llamaba la atención tantas cosas que estaban testificando, era su manera de encontrar el porqué de su comportamiento. Ya una vez que lo evalúan, sale que me parece que él es uno de los niveles más graves, de la enfermedad. Él estaba en una etapa 3, en una escala de 1 a 4, y cada más joven. Él falleció a los 27 años y lo puse a comparación del anterior, que él falleció a los 50. Este, y los doctores que han estado estudiando su cerebro, porque tengo entendido que todavía se estudia por la gravedad de la gravedad del estado en que se encuentra su cerebro y siendo tan joven, describen a su cerebro como achicharrado. Y de hecho hay una foto, nada más que se ve a lo lejos y por eso no la puse, pero hay una foto en donde sí se ve un cerebro normal de una persona de 27 años y se ve el cerebro de él y se ve de que chiquito, como atrofiado, se ve achicharrado, la verdad. Y Sí. que también había muchas cuevas en su, ¿cómo se llama? En el centro Circunvoluciones. del órgano. Ujú, En las circunvoluciones. exacto. Ajá. Y pues sí, pues básicamente fue eso y nunca se ha dicho que esa sea la razón por la que fue homicida, pero sí ha sido una explicación de su comportamiento errático, de cómo se le olvidaban tanto las cosas y demás. Lo cual también pues es bastante triste. Y por último, nada más es esta imagen de cómo es un cerebro normal y cómo es un cerebro con esta enfermedad. Sí, recordando lo que usted dijo, ¿verdad? Que empezó a jugar muy joven y murió muy joven. Lo que me hace pensar, porque he leído que equivocadamente pensamos, y por años también yo lo pensé así, que el hormona del crecimiento, nomás hasta los 20 o 22 o 25 años, pues nos dicen los libros de anatomía que se unen las láminas diaficiarias con las epificiarias. Y las cabezas del fémur y del radio y del todos el húmero tienen centros de osificación secundarios. Y nomás, escuchando yo el radio, hablando un científico, que lo entrevistó José Cárdenas en la tarde, a las 6 de la tarde, que a veces escucho algo, pero nomás para hacer corajes, casi puras malas noticias. Pero en los días en que se legalizaba la marihuana, con esta legislatura, porque primero abrió la puerta Peña Nieto, y este científico dijo que el cerebro humano, así como los huesos, se complementa el desarrollo hasta los 24 o 25 años en el hombre. Porque el hormona del crecimiento todavía está desarrollándose. Recordamos que el encéfalo en un pequeño espacio, y no lo digo yo, lo dice el libro del Gaito y otros libros,
tiene 100,000 millones. Se dice fácil, 100,000, pues se me hace mucho. A lo mejor, pues no, con tantos libros más hechos. Pero si lo fueran, las neuronas son excitables, pero las células de glía son más que las neuronas. Entonces, en el desarrollo se completa cuando la hormona del crecimiento ya no permite que crezca. No solamente los huesos, los órganos, sino el mismo encéfalo. Entonces no hay una maduración completa. Y esa pudiera ser parte que a él tuvo traumatismos desde muy chico. Quizás su fragilidad vascular era más, también no estaba completas, porque es normal el crecimiento, y el desarrollo de la corteza, pues también, porque lo dice la neurología de Michelin, que las células de glía son las que guían a las neuronas desde el embrión hasta ponerlos en su lugar a todas. Y esta persona, pues, a lo mejor todavía no estaba muy maduro, murió muy joven, 27 años. De ahí que los golpes, por eso la marihuana y todas esas drogas no permiten el desarrollo saludable de la corteza. Y de ahí que se ven las alucinaciones olfatorias, se confunden con auditivas, vemos sonidos, o sea, se hace una deformidad de las diferentes cortezas. Y esas son las alucinaciones. No, pues qué bonita exposición dio. Por lo menos a mí me deja más información. Y la gliosis no es más que una reparación que tiene las células, los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos, que sí se pueden dividir. La neurona no. Se especializó tanto que perdió su capacidad de reducirse, ni de repararse. Si está la lesión cerca, en el axón, cerca del cuerpo, pues no se repara, se muere. Pero las células de glía sí se reproducen porque tienen una función de sostener. Los astrocitos fibrosos y los protoplasmáticos sostienen, y además tienen ciertas vías o reacciones metabólicas con las neuronas. Eso es una gliosis, para que se entienda bien. Y esos pacientes tienen mucha glosis. Digamos, es un tejido cicatrizal, por decirlo así. Y luego, estas destrucciones, el sistema inmune desconoce antígenos por las lesiones, y el sistema inmune también puede participar en ello. Y me lo estoy suponiendo, porque se pierden los antígenos de superficie por las lesiones. Pues bueno, qué bueno que puso esta exposición, nos llena más de conocimiento y ojalá les den más puntos, los valoren como yo los valoro, porque a mí no me toca dar puntos, ¿no? Porque ellos reciben el examen y los califican, pero sí ya cumplieron con asistencia, con participación y con resumen. Ándeles, váyanse a descansar, cuídense mucho y organicen estos días porque la próxima semana va a estar muy pesada para ustedes. Pero Doctor, tienen toda la energía para salir adelante. Mande. Le quería decir que el examen es de este sábado al otro, no mañana. Ah, bueno. Entonces va a ser el día primero, ¿verdad? Sí, Gracias. el primero, a la 1 de la tarde. Gracias. Bueno, que pues, Ándeles, si alguna duda o algo les puedo ser útil, me hablan.
específicamente, dáyame lo que le comenté. Sí, está bien, doctor. Ándele. Que descansen, cuídense. Hasta la próxima. Igualmente, doctor. Tenga buen fin de semana. Igualmente ustedes. Adiós.